Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas tardes. Otra vez nos encontramos, Lawrence y yo, en otra charla de entre mitos y realidades de la discapacidad y límite cero. Hola, Lawrence, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cintia? Un gusto volver a participar contigo en estas pláticas que se difunden a través de las distintas plataformas, tanto de mitos y realidades de la discapacidad como del límite cero. En este caso, hoy vamos a hablar de un tema súper importante, Cintia, y es la Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Cintia, ¿qué nos tienes que decir respecto a esto? Así es, fíjate, Lawrence, que apenas ayer, el día de ayer, este, me llamó mucho la atención este tema, te lo comentaba porque tomé un curso sobre la ley de personas con discapacidad y los derechos de las personas con discapacidad. Este curso acabó ayer y se me hizo importante mandarte la información, por eso estamos aquí reunidos tú y yo para hablar sobre eso. Fíjate que en el curso, y ahorita estaba leyendo que la ley de personas con discapacidad se promulgó principalmente en Estados Unidos, en Estados Así Unidos, es. ya que, ya que en Estados Unidos la población de personas con discapacidad era mayor, pero no era visible. Entonces fue hasta el mandato no me acuerdo el presidente creo que de Bush, este, fue, Ok, cuan- fue cuando en Estados Unidos se promulgó la ley a favor de las personas con discapacidad. No sé así qué es, tú Cintia. leíste al respecto de lo que te mandé. Perfecto, sí. Pues en realidad precisamente todo el movimiento comenzó en Estados Unidos y fue a partir de 2006 cuando las Naciones Unidas comienza a escribir todo el protocolo de lo que se refiere a la Convención Internacional de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Y pues inició todo este movimiento, ¿no? Con el fin de no solamente visibilizar, sino también proteger los derechos de las personas con discapacidad que muchas veces pues eran vulnerados. Lamentablemente siguen siendo vulnerados en gran medida, pero pues sí hay recursos legales que tenemos que tener en cuenta a la hora de cualquier evento, ¿no? Y precisamente de eso vamos a hablar. Cintia, ¿qué pudiste ver en el curso? ¿Cuáles son los mecanismos de protección? Fíjate que, fíjate que lo que no, lo que nos dijeron en el curso es que la ley principalmente lo que protege son los derechos al empleo, los derechos a la Ujú. integridad y los derechos a ser reconocidos como personas, porque incluso en Estados Unidos no eran reconocidos, no eran considerados como personas. Fue muy curioso que años antes, por ahí de 1986, un abogado con discapacidad motriz fue el que impulsó todo esto, Ujú. fue el que impulsó todo esto porque él Así es. ya defendía a las personas con discapacidad del, del desapego, bueno, del desinterés de la sociedad por este tipo de personas. También nos comentan que la discapacidad no nada más abordaba a las personas con discapacidad motriz, cáncer y todo eso, sino también abordaba a las personas con obesidad. También son consideradas como personas con discapacidad. Sí, en Entonces, Estados Unidos, sí. a partir de ahí se empezaron a formular las leyes a favor de un trabajo digno, una casa digna. Se vio que en las escuelas había más, más niños estudiando, más niños con discapacidad, y creció el índice de personas profesionistas con discapacidad, cuando antes esto no se veía. No sé tú que también viste, que también puedes rescatar. Así es, y bueno, es muy importante esta parte porque a raíz de
de esta promulgación de la Convención Internacional de los Derechos Humanos para las Personas con Discapacidad, se instó a los países miembros a comenzar a crear legislaciones internas que fueran en pro de las personas con discapacidad. Y es así como vemos que en diferentes países de Latinoamérica, incluidos México, comenzaron a promulgarse entonces leyes o comenzó a insertarse al menos legalmente a las personas con discapacidad dentro de las leyes como factores quizás no fundamentales, pero sí preponderantes o existentes dentro de la sociedad, en vista de que antes, pues como tú dices, no estaban visibles, pero tampoco estaban expuestos como ciudadanos, ¿no? Sino simplemente eran vistos, éramos vistos de alguna manera como cargas para el Estado, simplemente. Y es triste decirlo, pero aún así, en la actualidad prosigue ese pensamiento en algunas cosas. No sé si yo te lo puedo decir, en mi experiencia no sé así, pero aún así sigue ese pensamiento en algunas instituciones, en algunas personas, como para pedir trabajo, como para pedir estudios. Estaba yo leyendo también que, por ejemplo, las personas con síndrome del Down no eran reconocidas, o sea, no eran así como, y actualmente sigue siendo eso, las personas con síndrome del Down no son consideradas importantes. O sea, todavía no existe una ley que los reconozca al 100, todavía los ven como niños. En realidad, a los discapacitados todavía nos ven como niños, es la realidad, somos niños eternos, cosa que no debería de ser. Sí. Es bastante complejo, eso es bastante complejo, ciertamente, aunque han habido cambios, digamos, estructurales en el pensamiento de una buena cantidad de la población, pues ciertamente no se concibe que las personas con discapacidad tengan ciertos derechos, sobre todo a nivel laboral, que creo que es lo que más nos preocupa a ti y a mí en este momento. El hecho de que no se concibe y no hay adaptabilidad respecto a que una persona con discapacidad cualquiera pueda llegar a un sitio y pedir empleo a pesar de tener las credenciales, a pesar de haber estudiado, a pesar de haberse formado, de haber cumplido con los requerimientos de ley para tener un título, pues parece que esto todavía no es digerible por la sociedad, más sí por la ley. O sea, la ley nos ampara, la sociedad misma de alguna manera nos excluye o nos sigue manteniendo al margen de muchas cosas, ¿no? Y sí, y es preocupante, no sé tú qué opinas, pero en mi caso yo digo que es preocupante, porque ¿qué vamos a hacer el día que nuestros padres falten, ¿no? Por ejemplo, a mí me falta mi mamá, ¿no? Que a mi mamá ya pero yo me pongo a pensar qué voy a hacer el día que no esté mi papá, ¿no? O sea, qué voy a hacer el día para mantenerme, para poder sobrevivir, o sea, es algo preocupante. ¿Por qué? Y es algo preocupante porque la misma sociedad, como dices, la ley nos ampara, pero la sociedad no. Y mientras la sociedad no cambie de pensamiento, no cambie de chip, siempre vamos a tener ese problema. ¿Qué va a pasar con nosotros el día que nuestros papás se vayan? ¿Qué va a pasar con nosotros? Ujú. Porque no nos permiten desarrollarnos en un empleo porque piensan que somos incapaces, o sea, tienen esa mentalidad. Sí, es una situación, como te digo, bastante compleja y digna de analizar, ¿no? Porque una cosa es tener miedo y desinformación, y otra cosa es que hay gente que realmente se resiste a tener algún tipo de convivencia o contacto con personas con discapacidad. No por miedo, no por desinformación, sino porque simplemente lo ven como algo innecesario, como algo no productivo, poco productivo, que va a poder bajar el rendimiento, etcétera, etcétera, cuando no necesariamente tiene que ser así. Yo siempre he apelado porque hay áreas distintas en los que
podemos incursionar y tener un rendimiento regular, igual que todos los demás. Hay otras áreas en las que simplemente no podemos. Por ejemplo, yo no puedo pretender o querer ser un atleta de alto rendimiento si no tengo las capacidades. Eso también es parte de lo que tenemos que tener en cuenta. Pero ¿qué Fíjate, pasa? Bueno, en el caso del deporte, creo que eso sí está eh, más normalizado, el hecho de que haya deportes paralímpicos, etcétera. Eso sí está más normalizado. Pero igual en el área laboral, hay cosas que podemos desempeñar y otras que no, como todo el mundo. Hay cosas para los que tenemos credenciales y aptitudes y hay otras para las que no. ¿Querías decir algo, Cintia? sí, fíjate que sí es cierto, qué bueno que tocas ese punto. También, por otro lado, que sí tenemos que ser conscientes de que hay cosas que sí de plano no podemos hacer, ¿no? O sea, como dices Ujú, tú, yo no puedo pretender ser un atleta de alto rendimiento porque yo también, al igual que tú, tengo discapacidad motriz, aunque no soy usuaria de silla de ruedas, pero soy usuaria de muletas, entonces, pues sí. Pero hay otras áreas en las que sí nos podemos desempeñar, en las que sí estamos preparados, en las que sí estudiamos, como es en mi caso la comunicación y en el tuyo, que sí nos podemos desempeñar perfectamente, por ejemplo, escribiendo, corrigiendo, siendo locutores y todo. Yo creo que nos pueden dar la oportunidad, no nada más cerrarnos las puertas por tener la idea de que somos niños eternos. Desgraciadamente la sociedad he aprendido con los cursos y con los colectivos con los que estoy, y he aprendido que pues, la sociedad nos ve como niños eternos y eso en lugar de beneficiarnos nos perjudica, tanto en lo económico, en lo laboral, en lo estudiantil, como nuestra propia manera de vernos a nosotros mismos. así ¿Sabes? es, Cintia. Ahora me gustaría, tú que hiciste el curso y que tienes, digamos, el conocimiento fresco respecto a este tema, ¿qué mecanismos hay dentro de la Convención Internacional y dentro de las leyes mexicanas para que las personas con discapacidad puedan defender este punto, defender el hecho de que podemos ser autónomos y capaces más allá de la discapacidad? Sí, sí, mira, fíjate que las leyes están basadas principalmente en lo laboral, como te lo decía, en lo estudiantil y en lo de cómo nos ve la sociedad, el derecho a votar. Fíjate que mencionaban mucho el hacer como consulta ciudadana, principalmente, Ujú. consulta ciudadana a personas con discapacidad para ver cuáles son cuáles son lo que nosotros queremos, este, que le den más importancia, como te digo, a lo laboral y todo. Nos preguntan cómo vivimos, cómo está para nuestra infraestructura en cuanto a las calles y todo eso. Se están Ujú. basando mucho en consulta ciudadana, pero para personas con discapacidad. Es lo que viene este curso. Las Entonces, están realizando actualmente en México, entiendo, o sí, no se están realizando todavía. pues se busca, algunas sí ya se están realizando, otras todavía están, otras personas como la, como la señora que dio el curso, están en la lucha porque sí se den al 100 porque empiezan a realizar, pero hay trabas, por lo que ella nos dijo, hay todavía trabas Ujú. en las consultas, trabas por parte de los otros partidos políticos, pero lo que se busca es hacer con la estimulación de hacer consultas ciudadanas, como las consultas para los presidentes y todo eso, pero consultas Ujú. ciudadanas a personas con discapacidad para ver qué necesitan, que ya lo saben, ¿no? Pero para ¿Cuáles escuchar, son las necesidades principales? Claro. Y esto se enmarca dentro de las premisas de la convención, supongo. sí, de la Convención de Personas con Discapacidad. Incluso se busca que, por ejemplo, te decía, las personas con discapacidad psicosocial, las personas con síndrome del Down, ya sean reconocidas dentro de la sociedad porque no son tomadas en cuenta del todo.
ya no son tomadas en cuenta del todo todavía. Se busca que Sí, ese tipo de personas ya sean más reconocidas como personas con discapacidad, porque recordemos, porque recordemos que para la sociedad aún en día la discapacidad la fomentan más en la discapacidad motriz. Es lo sí. que más muestran la discapacidad motriz. Incluso ve el Eh, logotipo y es la discapacidad motriz, cuando Sí, no. así es. Bueno, lo que pasa, yo creo allí en ese punto, ya que estamos conversándolo, es que claro, al tener una discapacidad, algún tipo de retardo mental o intelectual, sí se hace más complicado a nivel legal, porque estas personas nunca dejan de tener tutores o responsables. Siempre tienen que ser legalmente representados por alguno, un familiar, por sus padres, por alguien precisamente porque pues ya tienen otro tipo de connotaciones, ¿no? Cosa que tampoco es aplaudible, pero de alguna manera yo entiendo que esto es como para protegerlos también hasta cierto punto. Fíjate que otro tema que también se está tomando en cuenta en las consultas es el derecho a la maternidad, el derecho a formar una familia, porque también es algo que es un tabú aquí en México y que las personas con discapacidad no podemos ser papás. Entonces también es algo que se Y yo está, creo que en sí, toda sí, Latinoamérica sigue siendo un tabú. entonces es algo que también se está tomando en cuenta en las consultas. El hecho de que Realmente es bastante difícil porque se supone que si no tienes un ingreso, es decir, si no tienes acceso al trabajo, sería irresponsable formar una familia. sí, eso, en eso tienes razón. Entonces, primero hay que luchar por una cosa y que se estandarice y ya luego por la otra, porque la verdad es que si una persona con discapacidad no tiene cómo mantenerse, no puede mantener a una familia. Exacto. Sí, sí, Son sí. tantas las cosas por las que hay que luchar, esta es mi disertación, son tantas las cosas por las que hay que luchar que yo creo que no nos alcanzaría mil pláticas para poder llegar a todo lo que hay que hacer en torno a la discapacidad, todos los cambios que hay que hacer. Es que desde el transporte público, por ejemplo, hablando desde mi experiencia personal, mi mayor problema para al momento de conseguir un trabajo, una entrevista, etcétera, es el traslado hasta ese lugar. ¿Por Exactamente. qué? Porque no hay la accesibilidad correspondiente, porque estamos acostumbrados a que el transporte está hecho para personas, digamos, con todas sus funciones vitales al día y generalmente los sistemas de transporte en Latinoamérica nos dejan en ciertos puntos y luego hay que caminar, hay que hacer transportes, etcétera, etcétera, cosa que no nos conviene o se nos dificulta más a las personas con discapacidad. Ojo, no estoy diciendo que no lo podamos hacer, sí lo podemos hacer, pero nos dificulta más el proceso. Por ejemplo, nada más con el simple hecho de llegar al trabajo. Exactamente. No nada más tú, y yo también tengo ese problema. De hecho, tengo ese problema porque, por ejemplo, tanto tú como yo nos tenemos que trasladar, decir, en taxi. Entonces, el taxi nos va a cobrar más porque por el traslado, por las cosas. Entonces, sí, es algo complicado y es algo difícil. Queremos trabajar, pero también tienen que hacernos más accesible la situación, porque si no, como también, o sea, sí, 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 realmente es muy complejo y creo que nosotros podemos hablar de estos temas para visibilizar, para exponer, pero ahí sí pues ya todo depende de la estructura estatal y de las verdaderas ganas que tengan de tomar en cuenta estas recomendaciones, ¿no?
Y de verdad, pues de las ganas que tengan nuestros gobernantes y las personas que junto con, pues yo como colectivo, con el colectivo que estoy, y junto con nuestras leyes y todo, quieran trabajar para de verdad hacernos un beneficio a las personas con discapacidad y que de Sí. verdad nos vean como parte de la sociedad, como miembro de la sociedad. Y Un no es trabajo arduo México, no es México solamente, en todo el país. es una situación Mundial. global, no es únicamente un país, es básicamente yo creo que en temas de Latinoamérica todos los países están como en el mismo rango en torno a la atención a las personas con discapacidad, es decir, básicamente nula. Y lo que se piensa es en mantenerlos, en darles ciertas ayudas, en darles ciertas becas, bonos, eh, aportes financieros, como se les quiera llamar, pero no se piensa en cómo hacer para que esta persona sea o pueda ser más independiente. Y hablando de las ayudas, pues no, tampoco es importante recalcar que no es fácil sacarlas también, no te las dan tan fácilmente. Aunque en mi caso, a mí no me la han dado. ¿Por qué? Porque dicen que tengo carrera, que soy profesionista, que para qué necesito la ayuda. Entonces, como yo se los decía a ellos, ¿no? O sea, yo necesito la ayuda porque sí soy profesionista, pero si no quieren que pida la ayuda, entonces denme trabajo. Yo no estoy pidiendo nada, estoy pidiendo trabajo y no me lo dan, entonces ¿de qué me voy a mantener, no? O sea, la verdad, Así es. o sea, hay una contradicción tremenda que va desde el sentido cultural. Tenemos que cambiar el chip culturalmente para poder cambiar todo esto de lo que estamos hablando. Si no Es lo cambiamos, incongruente, sí, es incongruente definitivamente. Y yo pienso que eh, bien haría el Estado cualquiera si creara un programa, no solamente de formación, porque ya la hay, más bien la formación sí está como más normalizado también que las personas con discapacidad, a menos los que tenemos discapacidad motriz, está como normalizado que vayamos a las universidades. Lo que no está normalizado es que nos vean trabajando. Entonces, pienso que eso haría bien el gobierno que creara un programa para ubicar a las personas con discapacidad en cierto tipo de trabajos, como si lo hay en Estados Unidos. Se cumple esa regulación, tanto la empresa privada como las instituciones u organismos públicos cumplen con el reglamento de contratar cierto porcentaje de personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque hay organismos del Estado que obligan a que eso se cumpla. ¿Qué pasa en nuestros países? ¿Qué pasa, por ejemplo, en Venezuela? es Existe lo una que te iba a legi- preguntar, es lo que te iba a preguntar, de existe, hecho, en existe tu una país. legislación, existe una legislación que obliga a las empresas, tanto del sector público como privado, a contratar al menos el 5% de su plantilla laboral debería tener algún tipo de discapacidad. Esto sencillamente no se cumple. ¿Y por qué no se cumple? Porque ningún organismo, existe la ley, pero la ley está como aislada. En principio casi nadie la conoce. En segundo término, es muy vieja también. Es del año 2006 en el caso de Venezuela. La que yo he visto aquí en México es del año 2015, es un poco más reciente. Sí, 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 sí. Pero en el caso de Venezuela, ¿qué es lo que pasa? Que nadie le hace contraloría a eso. O sea, no hay nadie que diga, oye, las empresas sí están contratando personas con discapacidad y cómo las tienen, en qué condiciones las contratan. Eso nadie lo evalúa, nadie le hace contraloría. No, Entonces, pues allí se pierde todo lo que la ley dice. No sé se aquí en queda el en caso de papel. México, ¿qué tienes tú que aportar? Sí, pues en el caso de México, la ley es más reciente, pero al igual que en Venezuela, la,
no se cumple lo que dices, el 5% o el 10%, en este caso creo que es el 6%, algo así, de personas con discapacidad trabajando. No, no se cumple precisamente porque y se las y se las gastan diciendo pero puedo decir por experiencia propia diciendo que no tienen la infraestructura necesaria para nosotros, para una discapacidad, cuando ya, como dices tú y como lo vemos, ya en la ley está establecido que tienen que tener infraestructura, porque ya tienen que tener personas con diferentes discapacidades laborando en áreas, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque también la discapacidad, somos muy caros, somos, la discapacidad es muy cara, realmente es muy cara. Entonces hacer adecuaciones y todo es muy caro. Entonces la discapacidad es muy cara y los dueños de las empresas no quieren gastar y el mismo gobierno tampoco quiere gastar en Así hacer es, adecuaciones. Esa es Cintia. la realidad. Es Bueno, la, pues como tú lo dices, es muy intrincado la realidad, pero hay que seguirle batallando, hay que seguirle buscando y pues no nos podemos rendir de ninguna manera. Yo creo que ese es el llamado principal y también, bueno, a decirles que si han habido experiencias de integración, no estamos diciendo que no hayan existido integración a nivel laboral. Yo trabajé en Venezuela y trabajé regular, digamos, en estándares regulares. Eh, Así que bueno, sí hay experiencias de integración, pero no las suficientes, no las suficientes, no las que deberían haber. Así que lo que se busca es más apertura. Cintia, ¿algo que agregar para tus palabras finales? Porque ya yo, deberíamos ir cerrando esta conversación. Yo en este caso, como tú no he tenido la oportunidad de una oportunidad laboral, la sigo buscando. He tenido apertura, como dices, en el sentido escolar. Y Ujú. soy, ahora sí que soy comunicóloga titulada, cosa que también era muy difícil lograr y ya lo logré. No pierdo las esperanzas de que me encontré un trabajo remunerado, como dices, regular y que me dejen pues demostrar que sí puedo trabajar y que sí puedo ser independiente, ¿no? Con mi forma de vida diferente, pero sí lo puedo hacer. Y pues para ir cerrando, pues ¿qué puedo pedir? Que ojalá sigamos trabajando y las leyes no se queden en papel como hasta hoy en día, que de verdad se tomen en cuenta y que realmente logremos algo importante para el sector de las personas con discapacidad, porque créeme que lo necesitamos. Que las leyes no se queden en papel, eso es lo Así importante. es, así es. Muchísimas gracias, queridos amigos, por haber estado con nosotros durante toda esta conversación. Cintia y yo pues estamos halagados de que ustedes nos puedan escuchar a través de las distintas plataformas, tanto de mitos y realidades de la discapacidad como de Límite Cero. Y bueno, la invitación es a que nos sigan a través de las redes sociales, en mi caso, @Límite Cero TV en Instagram, que es la red social que más usamos y más tenemos habilitada. En el caso de Cintia, ¿cuáles son Es, las redes para es recordarlas? mitos y realidades de la discapacidad en Facebook, en Instagram, en TikTok y en YouTube. Pero la que más ha tenido auge es Facebook y Instagram, como dices. Y los invitamos a que si quieren hablar de algún tema o hay alguien con discapacidad que nos vea y quiere colaborar en estas pláticas o en algún tema en especial, las puertas están abiertas tanto en Límite Cero como en mitos y realidades de la discapacidad o en ambas al mismo tiempo Así colaborando. es. Nos pueden contactar a través de las redes sociales o dejando sus comentarios abajo en la caja de descripción si están viendo esta plática a través del canal de YouTube de Límite Cero TV. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.